acervo cultural del Poliforum Cultural Siqueiros podrá ser restaurado esto gracias a la firma de un convenio. Acompáñame a conocer los detalles. Con el objetivo de iniciar una restauración integral de los murales de David Alfaro Siqueiros ubicados en el Poliforum, así como la renovación de las actividades de este inmueble para promoverlo y reservarlo, el gobierno de la Ciudad de México y la familia Suárez firmaron un acuerdo para la creación de un fideicomiso privado con la participación pública en su operación que brinde garantía de los trabajos de restauración de este monumento emblemático de la capital. Hoy estamos sentando las bases de lo que será esta plaza pública que se está proyectando, este rescate fundamental del monumento artístico, su mantenimiento y por supuesto también esta figura de arquitectura. Fue el 28 de octubre de 2014 cuando el jefe de gobierno declaró el inmueble como Patrimonio Cultural Urbano de la capital, y aunque es de propiedad privada, la infraestructura que se alberga en su interior, que son los murales del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, también requieren de mantenimiento. El fideicomiso permitirá la restauración de los murales interiores y exteriores, al igual que el edificio en su estructura. Serán invertidos 30 millones de pesos para estas tareas, así como 12 millones anuales para la operación, mantenimiento y promoción del Poliforum Cultural Siqueiros. Tras firmar como testigo de honor, el jefe de gobierno señaló que hubiera sido injusto condenar a este sitio histórico al abandono. Por ello, la suma de voluntades permite hoy que con inversiones privadas se busque revivir este espacio cultural. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.